Buenas noches a todos los que están participando. Vamos a dar entonces inicio a la sesión del webinar de hoy. La idea es que por motivos de conexión vamos a congelar la cámara para enfocarnos mejor en la presentación. Bien. Entonces vamos a hablar de muerte en la mujer desde la perspectiva de la salud pública. Al finalizar el webinar vamos a tener 15 minutos para que ustedes puedan compartir sus preguntas a través del chat y vamos a responder aquellas dudas que hayan quedado de la charla. Entonces, la idea es que vamos a hablar y enfocarnos mucho en la mortalidad materna prevenible y cómo este flagelo está generando que nuestro país esté sintiendo, esté pasando en este momento por una etapa crítica con respecto al resto de Latinoamérica y del mundo. Vamos a hablar primero de la importancia, la epidemiología, las razones por las cuales continúan muriendo mujeres en la infancia, el embarazo, el parto y el puerperio. Vamos a hablar un poco de la realidad nacional y por qué no hemos logrado las metas de disminución de mortalidad materna en Colombia y posteriormente vamos a hablar de las soluciones recomendadas desde lo global hasta lo local. A lo largo de la vida de la mujer pasa por 4 periodos en los cuales está disparado el riesgo de muerte. Cuando nace, en forma de recién nacida, principalmente por cardiopatía, por malformaciones y la muerte perinatal. Posteriormente, el embarazo y el posparto son 2 momentos críticos en los cuales fallecen mujeres en edad fértil. Y por último, la mujer adulta y la mujer anciana, que generalmente fallece por cáncer y enfermedades cardiovasculares. Es importante que la mortalidad de causa cardiovascular en la mujer a lo largo de la vida se mantiene en estos mismos 3 momentos de la vida: recién nacida, embarazo, posparto y en la mujer adulta y anciana. Por otra parte, cuando hablamos solamente de la cardiopatía congénita, recordemos que 1% de los recién nacidos nacen con algún tipo de cardiopatía congénita y que es la segunda causa más frecuente de muerte en los menores de 1 año en países de altos ingresos. Esto es porque los países de altos ingresos han logrado disminuir la mortalidad perinatal por otras causas. Pero el punto es que ese 1% de niños y niñas que están falleciendo por causa cardiovascular, el 50% son de sexo femenino y es por eso que estamos teniendo una mayor pérdida de mujeres durante esta etapa de la vida. La prevalencia de la enfermedad cardíaca al nacimiento y de la cardiopatía congénita viene en un aumento progresivo, pero realmente se asume que es porque se está diagnosticando más precozmente la cardiopatía congénita, hay mejor diagnóstico prenatal y hay mejor diagnóstico al nacimiento, y al también mejorar otras causas de muerte perinatal relacionadas con pobreza, por supuesto que vamos a encontrar un mayor número de causas relacionadas con cardiopatía. Por otra parte, vemos que África tiene una prevalencia menor que otros continentes con respecto a cardiopatía congénita, pero realmente este es un factor que se encuentra, digamos, alterado porque África tiene un bajo subregistro y una baja tasa diagnóstica y porque la mortalidad perinatal está enfocada en otras causas como malaria, VIH, desnutrición, bajo peso e infección. Y vemos que Asia y Europa, que han mejorado su tamizaje prenatal y que han mejorado el diagnóstico temprano, van a tener una mayor tasa de cardiopatía congénita. De la misma manera, vemos que los países de bajo y muy bajo ingreso no tienen prácticamente reporte de patología cardíaca en este momento y es básicamente por esa la causa. Una vez salimos de la patología del nacimiento, vemos que existen unas patologías que además están sobreviviendo más y que van a condicionar una mayor cantidad de mujeres que puedan llegar a edades gestacionales en las cuales hayan sobrevivido después de haber tenido una cardiopatía en infancia. Particularmente vemos que la prevalencia de enfermedad cardíaca congénita en el mundo es más frecuente la CID, la CIA, el ductus arterioso persistente, la estenosis pulmonar, después la tetralogía de Fallot, la coartación aórtica, la transposición de grandes vasos y la estenosis aórtica. Y vemos que esta mayoría de patologías se pueden diagnosticar antes del nacimiento con la ecografía y por otra parte vamos a tener más personas sobrevivientes de cardiopatía congénita que van a llegar a la edad adulta y que si son mujeres van a llegar a una edad gestacional en la cual pueden embarazarse. Ya cuando nos enfocamos directamente en el objetivo de nuestra charla, que es la mortalidad materna prevenible, recordemos que dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, el objetivo número 5 era mejorar la salud materna. Los objetivos de desarrollo del milenio estuvieron vigentes del año 2000 al 2015 y básicamente lo que se buscaba era reducir la mortalidad materna a un 75% para el año 2015.
Pero los hechos y lo que muestra el documento de los Objetivos del Milenio del año 2015 es que hay una severa brecha entre las áreas rurales y urbanas, con una discordancia muy importante en cifras, causas de mortalidad, y que seguimos con un 98% de muertes evitables, y que definitivamente en todo el mundo la necesidad de evitar los embarazos adolescentes no se ha logrado y no han sido metas óptimas. Vemos por otra parte una brecha muy importante de desigualdad y de inequidad, y básicamente el documento final de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio nos muestra que el mundo no cumplió la meta en reducción de mortalidad materna. Por otra parte, después del 2015 y van a ser vigentes hasta el 2030, están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se desarrollaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en la cual hay 169 metas, y de esas 169 metas, el tercer objetivo, que es salud y bienestar, incluye mejorar la salud materna y disminuir la muerte materna. Básicamente se busca que la rata de mortalidad materna del mundo disminuya a 70 o menos por 100.000 recién nacidos vivos, y se busca también que no haya inequidad entre los distintos países y que ningún país tenga una mortalidad materna que supere el doble de la media mundial. Es decir, lo ideal es que no haya países con más de 430 por 100.000 recién nacidos vivos de muertes maternas. Sin embargo, queda la duda, porque si teníamos un quinto objetivo del milenio, que era todo un objetivo, que era mejorar la salud materna, y ahora pasamos a solo un punto dentro del gran objetivo de salud y bienestar, nos queda la duda si realmente el mundo sí se está enfocando en la salud de las maternas. Sabemos que el 99% de la muerte materna está en los países de bajos y de medianos ingresos, y que el 50% de esas muertes van a ser en entornos que son más frágiles, vulnerables y de crisis humanitaria. Por ejemplo, como ven, esta imagen es nuestro Chocó, y vemos que tenemos un país con una gran inequidad en salud, y se define inequidad en salud como un concepto de justicia y de ética, en el cual aquellas diferencias de salud son innecesarias, son evitables y que además son incorrectas e injustas. Por otra parte, cuando definimos muerte materna, la Organización Mundial de la Salud la define como la muerte de una mujer durante el embarazo o el posparto, principalmente en los primeros 42 días, sin importar dónde estaba el embarazo ni la duración del mismo, debido a cualquier causa relacionada con el embarazo, con su manejo o agravada por el embarazo. Este es el estadio Camp Nou para las personas que les gusta el fútbol. Como ustedes saben, el estadio del Barcelona tiene una capacidad de 100.000 asistentes, y básicamente, si uno piensa que hay 830 mujeres que mueren por una condición relacionada por la maternidad cada día, estamos hablando de una muerte cada 2 minutos. Es decir, que para el momento en que terminemos esta charla, 120 mujeres en edad fértil han muerto, y que vamos a tener 300.000 muertes maternas en el mundo en el transcurso de un año. Estaríamos hablando entonces que durante solo el año pasado fallecieron 3 estadios del Camp Nou completamente llenos de mujeres entre los 15 y los 49 años por una condición relacionada con la maternidad. De tal manera que esto nos hace visualizar la magnitud del problema. En el mundo, según UNICEF, 2.6 millones de recién nacidos murieron y 2.7 nacieron muertos. Si tenemos en cuenta que de estos 5 millones de recién nacidos que tuvieron un fallecimiento intraútero al final del embarazo o recién nacidos, y que 50% son mujeres, tuvimos en total 2.5 de niñas que no van a estar en este mundo. Por otra parte, la tasa global de mortalidad materna en el mundo es de 216 por 100.000 recién nacidos vivos. Recordemos que la meta para el 2030 es de 70, y sin embargo hay una gran discordancia entre las regiones en un mismo país y en una misma ciudad, y que el riesgo de muerte es distinto dependiendo del lugar de nacimiento de la paciente. Por ejemplo, si la mujer nace en un país de bajo ingreso, su riesgo de muerte por una condición relacionada con la maternidad es de 1 en 37, es decir, tiene un alto chance de morirse. Mientras que una mujer que nace en un país de alto ingreso, su riesgo de muerte baja a 1 en 3.400. Por otra parte, los continentes generan una gran discordancia. Por ejemplo, las Américas en el 2015, lo que es América del Norte, Centroamérica y América del Sur, solamente reporta 52 muertes por 100.000 recién nacidos vivos. Sin embargo, recuerden que Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Paraguay tienen tasas bajas de muerte materna, lo cual hace que estemos infravalorando valores muy importantes como los que tiene Haití, Colombia, Bolivia, Honduras, las islas.
Entonces, realmente esta es una cifra que está subvalorada cuando se evalúa según la OMS por continente. ¿Cuáles son las causas de que una mujer muera con una condición relacionada por la maternidad? La Organización Mundial de la Salud básicamente considera que la triada de hemorragia, infección e hipertensión siguen siendo las tres principales causas y ocupan casi el 50% de todas. Sin embargo, está aumentando el embolismo, las consecuencias de aborto inseguro, y vemos que los países en desarrollo tienen muchísimos más de la triada de la muerte materna que son prevenibles, como son la hemorragia, la infección y la hipertensión. Y vemos entonces que la mitad de estas pacientes están falleciendo por sangrado, hipertensión e infecciones. Pero se está aumentando el número de mujeres que están presentando muerte por una condición o una enfermedad que estaba preexistente en el embarazo, como diabetes, cardiopatía, VIH, coagulopatía, obesidad. Vemos que tenemos un 3% ya totalmente prevenible, que son los tromboembolismos pulmonares y las trombosis venosas profundas, y por supuesto que el parto obstruido, que es muy importante en algunos países, sobre todo el África subsahariana. Entonces, identificar las causas es fundamental para tratarlas. Es fundamental que identifiquemos la hemorragia, la infección, la preeclampsia y el tromboembolismo pulmonar como las 4 causas más importantes en Colombia, pero al mismo tiempo estamos ante una amenaza muy importante que es el embarazo no deseado, el aborto inseguro, el embarazo adolescente y las comorbilidades. Cada vez las mujeres están llegando más enfermas y mayores a la búsqueda de la gestación. Tenemos una mayor cantidad de mujeres mayores de 35 años buscando embarazo y por supuesto en países como el nuestro no podemos olvidar las barreras de acceso y los obstáculos de la atención para la paciente obstétrica. ¿Cuál es la realidad entonces de nuestro país? Entonces Colombia tiene cifras muy variadas, que la última 2015, 64 fallecimientos por 100.000 recién nacidos vivos, un promedio de 500 muertes por año en total para el país. Sin embargo, tenemos cifras que van desde los 83 en promedio de los últimos 5 años hasta 100 en promedio de los últimos 10 años. Entonces, en Colombia tenemos que la triada, como habíamos dicho, de hemorragia, infección, hipertensión, sigue. Sin embargo, gracias a la implementación del Código Rojo, del kit de emergencia obstétrica y gracias a la, digamos, a la implementación del sulfato de magnesio como profilaxis de eclampsia, tenemos menos hemorragias, menos hipertensiones, pero sí está aumentando la sepsis y está aumentando el tromboembolismo pulmonar. Por otra parte, la mayor mortalidad materna temprana en el año 2015 fue en Vichada, Vaupés, Guainía, Guajira, Amazonas, en Caquetá, en Chocó y Putumayo, que fueron las zonas del país que reportaron las mayores tasas de muerte materna. Vichada tiene una condición especial, tiene cifras que son fluctuantes y que han llegado hasta valores de 1.000 por 100.000 recién nacidos vivos y que es muy doloroso porque son cifras similares a las que manejan países como Zambia, Mozambique, Sierra Leona, países del África subsahariana, que no tendría por qué nuestro país, siendo un país que está en mediano ingreso y con una tendencia a ser un país de mediano a alto ingreso, no deberíamos estar pasando por estas discordancias tan importantes en el país. Según Civigila, para el 2015 la mayor mortalidad estuvo por trastornos hipertensivos, seguido por complicaciones hemorrágicas. Vemos, por supuesto, que la sepsis persiste, tanto de origen obstétrico como no obstétrico, y hubo algunos picos de sepsis pulmonar, pero aparece también la enfermedad preexistente que se complica en el embarazo. Recordemos que en Colombia hay un importante subregistro porque los certificados de defunción generalmente dan la última causa y no la causa inicial que llevó a la disfunción multiorgánica y llevó al fallecimiento. ¿Cómo es nuestro país y cómo nos ve el mundo? El Observatorio Mundial de la Salud de las Estadísticas Mundiales en Salud, la última publicación del año pasado, reporta a Colombia como un país de 48 millones de personas, con una tasa de fertilidad de 2.3 por mujer, y constituimos un país de mediano ingreso con una tendencia hacia medio y alto ingreso. Entonces, vamos a mirar qué es lo que dice el Observatorio Mundial de la Salud sobre la salud materna en Colombia. Entonces, tenemos que nos manteníamos en una mortalidad de 100 por 100.000 recién nacidos vivos y la última está entre 62 y 83 por 100.000, pero adicional a eso, ellos hacen una comparación muy importante del país, que va a estar en línea azul, y de la región de la Organización Mundial de la Salud, que está en verde. Nuestra región es básicamente Venezuela, es Perú, es Bolivia y es Ecuador.
Nuestros 5 países aledaños son contra los que nos comparan. Por supuesto, no nos pueden comparar con Reino Unido, con Canadá o con Suecia, por lo cual las comparaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial son con los países aledaños. Entonces, miren esto tan crítico. Cuando nos comparan con los países que les menciono, Colombia tiene una tendencia, a pesar de que está disminuyendo la mortalidad materna, si estamos por encima del promedio regional. Es decir, a Colombia se le mueren más maternas que a Ecuador, a Venezuela, a Bolivia y a Perú. Entonces tenemos que evaluar por qué se nos están muriendo más maternas. Tenemos entonces un sistema de salud que es bueno, tenemos una prevalencia anticonceptiva que es más alta que en la región, tenemos un mejor control prenatal que en la región y tenemos 99% de parto intrahospitalario por personal de buen nivel. Entonces uno dice, ¿por qué si tenemos mejor control prenatal, mejor atención de parto, mejores visitas preconcepcionales, por qué estamos peor que el promedio regional? Entonces, cuando se empieza a evaluar solamente mortalidad materna, el promedio regional está en 68 y el de los últimos años de Colombia está en 83. Entonces tenemos que evaluar cuáles son los indicadores que hacen que en Colombia se sigan muriendo mujeres durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio. Entonces, lo primero es que somos un país que tiene aún una importante tasa de pobreza multidimensional y existe una manera más importante que el solo Producto Interno Bruto, que los índices de pobreza extrema y de pobreza, que es la pobreza medida en varios niveles, que incluyen todos los servicios básicos de salud, la atención sanitaria, la posibilidad de tener agua potable, vivienda y todo lo que es de estructuras aledañas como pavimentación de las calles, toda esa parte que hace lo que se llama el bienestar de un ser humano y se evalúa por medio de unos índices que son los índices de pobreza multidimensional. Según la encuesta de calidad de vida colombiana, Colombia es un país que tiene una incidencia alta de pobreza multidimensional y tenemos que la región Caribe y la región Pacífica tienen una mayor pobreza y por supuesto Bogotá está como una de las regiones más ricas. Por otra parte, las necesidades básicas insatisfechas son muy discordantes y vemos que Bogotá prácticamente no tiene necesidades insatisfechas dentro del casco urbano, mientras que Chocó tiene un 72% de necesidades básicas insatisfechas. Y nos referimos, por supuesto, a agua, agua potable, a medidas sanitarias, a excreción de desechos, toda esa parte que hace parte del bienestar de un ser humano, hay zonas de Colombia que no los tienen. Pero la parte más crítica es cuando nos comparan con la región, vemos que Colombia tiene menor fuerza laboral en salud y tiene mucho menor número de enfermeras y parteras comparado con el promedio regional. Entonces hablamos que adicional a esto, Colombia tiene un menor gasto per cápita total en salud. Esto es lo que gastan nuestros países aledaños, Venezuela, Perú, Ecuador, en salud, mientras que Colombia está gastando esto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos un menor gasto con respecto a la región y eso obviamente va a influir en que las mujeres fallezcan más. Tenemos definitivamente dos países muy distintos, dos Colombias. Hay una gran discordancia por regiones en un mismo país y dentro de una misma ciudad. Por ejemplo, en Bogotá es muy distinto vivir en los cerros que vivir en los cerros. Básicamente, por supuesto, los sistemas a los cuales en cuanto acceden los servicios de salud, los sistemas básicos, lo que es aire puro, comodidad, transporte, servicios, son discordantes en una misma ciudad y estas son fotos reales de Bogotá. Por otra parte, cuando una mujer nace en Colombia, por solo nacer en Colombia, la probabilidad que tiene una mujer de morirse con una condición relacionada por la maternidad es del 2%. O sea que cada una de nosotras, nuestras hijas, hermanas, tiene un 2% de riesgo de fallecer por una condición relacionada por la gestación por haber nacido en nuestro país. De la misma manera, definitivamente tenemos un número muy importante de madres adolescentes, de familia monoparental materna, es decir, las madres cabeza de familia, niñas que abandonan el colegio, periodos intergenésicos muy cortos, la multiparidad y la violencia de género. Y para esto vamos a referirnos a la reciente encuesta nacional de demografía y salud, que se realizó en el 2015 y que liberaron resultados recientemente, y que es muy impactante porque es un esfuerzo de Profamilia, el Ministerio de Salud, y es un esfuerzo mundial que se basa en 3 ejes, que son el modelo de determinantes sociales de la salud para medir inequidad, pobreza, la perspectiva de género y un enfoque nuevo que es un enfoque de derechos humanos. Básicamente, en esta encuesta se evalúan los conocimientos de la población en salud sexual y reproductiva, el autocuidado y las actitudes y los imaginarios sobre la sexualidad y la reproducción.
Entonces, ¿qué sabemos de Colombia? Tenemos una pirámide poblacional que está cambiando y tenemos una disminución de los niños y de los menores de 15 años, mientras que tenemos la mayor tasa de población está ubicada entre los 15 y los 49 años, hasta los 60, y por encima de los 60 nuevamente disminuye la población. La encuesta nacional de demografía y salud se hace en 44.000 hogares y lo que les voy a compartir es la realidad de nuestro país en estos 44.000 hogares. Lo primero es que tenemos una altísima tasa de madres adolescentes. Cuando se evalúa la fecundidad adolescente en el año 2015, seguimos teniendo 17% de adolescentes que están embarazadas o que están en proceso de tener su primer hijo. Y vemos adicional que la tasa total de fecundidad, según las características sociales y geográficas, es muy discordante. En la zona rural, el promedio de hijos es de 2.6 por mujer, y vemos que adicional a eso, en regiones como la Caribe y la Atlántica, al igual que en Amazonía y Orinoquía, tienen una mayor tasa de fecundidad, y que las mujeres sin educación y las mujeres que tienen educación primaria son las que tienen más hijos. Particularmente, llegan a tener 4 hijos por mujer aquellas que ni siquiera han terminado primaria. De la misma manera, cuando se organizan por quintiles de riqueza, las mujeres que tienen una mayor pobreza van a ser más fértiles y van a tener una mayor tasa de fecundidad. Por otra parte, Colombia tiene una importante transición hacia los hogares monoparentales maternos, en los cuales en este momento tenemos 36% de hogares con madre cabeza de familia y además un importante abandono escolar. Y el abandono escolar está en las poblaciones más vulnerables, los 13 a los 25 años. Y las mujeres abandonan la educación básicamente porque no pueden pagar la pensión o porque quedan embarazadas. 7% de las adolescentes que dejan el estudio es por motivos de embarazo. De la misma forma, la encuesta de demografía y salud nos muestra que si la mujer solamente tiene educación primaria, tiene una mayor posibilidad de estar en embarazo antes de los 20 años, de la misma manera que si está en un nivel de pobreza, también tiene una mayor posibilidad de quedar en embarazo. Así que sabemos que el nivel socioeconómico y educativo aumenta directamente el embarazo adolescente. Por otra parte, la violencia física fue uno de los ítems que más dolorosamente se registra en la encuesta de demografía y salud, y vemos que en total 31% de las mujeres encuestadas de esas 44.000 hogares ha sufrido en algún momento de su vida violencia de género, tanto acciones de control, subvaloración o descalificación de su calidad de mujer, intimidación o amenazas, y decir que 30% de las mujeres han tenido violencia física y 23 a 57% violencia psicológica, son cifras escalofriantes en nuestra realidad nacional. La violencia sexual en Colombia está infrarregistrada, sin embargo, se está hablando de privación, acoso sexual, asalto, explotación sexual, turismo sexual, como entidades que están afectando realmente la realidad del país. La pobreza se puede medir como pobreza monetaria, básicamente de acuerdo a si gana la persona menos de $1 o más de $1 para sostener a su familia por día, pero los índices de pobreza multidimensional son la manera, digámoslo así, más específica de poder medir los grados de pobreza. Y en este momento nuestro país tiene un 27% de pobreza y 8% de pobreza extrema, es decir, familias que viven con menos de $1. Y además, pertenecemos a uno de los países más desiguales del mundo según el coeficiente de Gini, ya que en este momento Colombia está entre el 7º y el 10º puesto dentro de los países más desiguales del mundo. Para Latinoamérica estamos de segundas después de Honduras y tenemos una desigualdad muy importante. El coeficiente de Gini, que es una medida que se utiliza para medir desigualdad, nos muestra que el total nacional de desigualdad es muy alto, pero al mismo tiempo tenemos que las cabeceras municipales son las más desiguales. Por otra parte, la mortalidad materna, tanto temprana como tardía, sabemos que está muy enfocada en la región Caribe y en la región de la Amazonía y la Orinoquía, siendo según el DANE y el CISPRO las áreas de Colombia que tienen una mayor mortalidad. Estas son las pacientes que están muriendo y son las que realmente tienen menos acceso a servicios de salud. Están aumentando las causas indirectas, básicamente porque hay pobreza, hay distancia, hay desconocimiento y falta de información, no hay adecuados servicios, transporte y hay prácticas culturales que de todas maneras están impactando en mortalidad. Sin embargo, si una mujer tiene que bajar por estas lomas para poder tomar un transporte y poder asistir a un control prenatal, es entendible que sea una barrera de acceso para poder acceder al control prenatal. Y adicional a eso, hay obstáculos en todos los niveles. Si la mujer vive en Soacha y le citan en Suba el control prenatal, es muy improbable que asista. Por otra parte, existe
un importante grado de burnout o síndrome de agotamiento en el personal que se relaciona con la atención de la materna. Y esto es muy importante porque los estudios en Estados Unidos muestran que los ginecobstetras tienen hasta un 51% de burnout. En Colombia no tenemos medición de burnout, pero sabemos que hay grupos que refieren importante pérdida del entusiasmo por el trabajo, cinismo hacia el trabajo y bajo sentido del logro personal. Y estamos viviendo que los ginecólogos están sintiendo ese mayor proceso de despersonalización con el trabajo y eso está generando un mayor agotamiento. Entonces, una vez que conocimos nuestra realidad y la realidad del mundo, vamos a hablar de qué es lo que hace el mundo para disminuir la mortalidad materna. Entonces, hay que generar soluciones basadas en intervenciones críticas, intervenciones no clínicas y acciones políticas. Básicamente, las acciones deben ser a nivel región, a nivel país y, por supuesto, a nivel del mundo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que plantea el mundo? Ya vimos que el objetivo es que todos los países estén menos de 420 muertes por 100.000 recién nacidos vivos y que adicional a eso ningún país tenga más del doble de la media mundial. Esos son los objetivos. La Organización Mundial de la Salud, en alianza con UNICEF y con otras entidades, redacta este documento que se llama las estrategias para acabar la mortalidad materna prevenible, es decir, para que se dejen de morir ese 99% de mujeres maternas que no debían haber fallecido. Entonces, el primer punto es el empoderamiento de las mujeres y niñas. En países como el nuestro en particular, que han estado con un veto machista importante y que además fueron países que tenían alguna vinculación, digamos, religiosa, había el problema de la sumisión de la mujer. Eso definitivamente está demostrado en los estudios que aumenta la mortalidad materna porque las niñas que no crecen empoderadas sobre su condición y sus derechos sexuales y reproductivos, por supuesto que están sometidas a una mayor vulnerabilidad. Esto se refiere también a aquellas mujeres que tienen una condición que puede complicar su patología durante el embarazo, por ejemplo, una hipertensión pulmonar. Estas mujeres no deberían embarazarse porque su pareja las obliga o porque su pareja no tiene hijos o de hecho no deberían verse sometidas a relaciones de pareja inapropiadas. Por otra parte, propone el fortalecimiento de las acciones familiares y de las comunidades, es decir, la búsqueda de las soluciones directamente en las comunidades y por otra parte, la rendición de cuentas de los sistemas políticos y salud y las medidas anticorrupción. Buscan las estrategias de integrar el cuidado materno y neonatal porque se debe fortalecer y apoyar la relación y el binomio madre-hijo, pero al mismo tiempo debe haber una apropiación y un liderazgo de todos los mecanismos regulatorios, legales y financieros para poder apoyar las estrategias en mortalidad materna. Debe haber un marco de derechos para salud reproductiva, que es en lo que está trabajando todo el Estado, y se debe mejorar la atención de los servicios de salud. Las pacientes obstétricas, particularmente cuando son adolescentes, están muy vulneradas porque cuando tienen 13 o 14 años, las unidades de cuidado intensivo pediátricas no las aceptan porque están en embarazo y las unidades de cuidado intensivo de adultos no las aceptan porque son menores de 16 años. Entonces, realmente son poblaciones que están muy vulneradas y que en muchas localidades no tienen la posibilidad de acceder a especialistas y tener servicios de complejidad y de alta calidad. Cualquier terapéutica para una materna debe estar disponible, accesible, debe ser aceptable y debe ser reglamentada por el gobierno. Es fundamental que se priorice el uso adecuado y efectivo de los recursos y una rendición de cuentas con justicia y equidad de los gobiernos. Realmente en nuestro país los problemas de corrupción que hay en salud han hecho que parte de los programas que trataban de disminuir mortalidad materna se acaban con cada gobierno de turno y no se sigue un lineamiento de fortalecimiento de la atención en calidad en salud. Por otra parte, ustedes van a ver que hay dos conceptos distintos pero muy importantes que son el de igualdad y el de equidad. En Colombia tenemos tanto desigualdad como inequidad, pero es muy importante que recordemos que la igualdad es cuando yo le doy a todo el mundo lo mismo, sin importar lo que necesite. A todo el mundo le doy lo básico, pero es posible que esta persona sea más vulnerable y necesite más. Mientras que cuando yo hablo de equidad es un concepto un poco más ético, es un concepto relacionado con justicia, en el cual aquel que necesita más le doy más. Y es aquí donde debería estar los niños, niñas y adolescentes y las mujeres gestantes como una población que necesita que le demos más en cuanto a servicios de salud. Por otra parte, cada toma de decisiones de un país o de una ciudad debe estar basada en intervenciones clínicas de alto impacto, pero basadas en la evidencia. Es muy común que veamos un uso de recursos desmedido para tecnologías de punta que probablemente no puedan ser utilizadas en regiones que ni siquiera tienen electricidad. Entonces, ciertas regiones, de acuerdo a los niveles y de acuerdo a las características propias de la región, deben tener las intervenciones clínicas que necesitan basadas
en la evidencia para los recursos que tiene. Es decir, si uno tiene un escenario de recursos limitados, probablemente las intervenciones que tenga que hacer para disminuir mortalidad son muy diferentes a las que tiene cuando tiene acceso a unidades de cuidado intensivo, bancos de sangre y todo el sistema de emergencia en obstetricia. Es fundamental que se mejoren los sistemas de datos y que toda muerte materna se reporte, lo mismo que las morbilidades maternas extremas y las muertes neonatales, porque estos sistemas son los que van a permitir disminuir la muerte materna. Entonces, es fundamental que el país aborde las desigualdades en el acceso y calidad de los servicios. Se debe garantizar la cobertura universal para que se pueda atender integralmente a la mujer. Y cuando hablamos de mortalidad materna, tenemos que hablar de planificación. Por supuesto que una mujer que tenga una cardiopatía congénita, que tenga un síndrome de Eisenmenger, una hipertensión pulmonar, un síndrome de antifosfolípidos, antecedentes de embolia pulmonar, coagulopatías, trombofilias, cáncer, estas mujeres en lo posible no deberían embarazarse. Y si realmente tienen un alto deseo y la capacidad y tienen el apoyo familiar y el entorno para decidir embarazarse, es responsabilidad del Estado que ellas tengan el acceso al mejor sistema de salud posible para sostener el embarazo. Es fundamental garantizar esa cobertura universal. Se deben abordar todas las causas de las cuales hablamos de mortalidad materna, toda la causa de morbilidad y las discapacidades relacionadas, porque estamos viendo una gran cantidad de mujeres con secuelas de condiciones relacionadas por la maternidad, ya que vemos que una mujer que le da una eclampsia y tiene un accidente cerebrovascular, es posible que no fallezca, pero es posible que quede con unas secuelas muy importantes, con un alto costo y años de vida saludables perdidos, no solo para su familia, sino para la sociedad. Los sistemas de salud deben responder a las necesidades y prioridades de mujeres y niñas y es fundamental que le exijamos a nuestros gobiernos una rendición de cuentas para mejorar la calidad y la equidad en el cuidado. Lancet publica a finales del año pasado una propuesta de hacer un reappraisal, un cambio radical en las propuestas que está haciendo el mundo para disminuir muerte materna y que debemos cambiar las prácticas, mejorar los programas y cambiar las políticas, pero que deben ser programas sostenibles. Es muy importante que se hacen programas que son transitorios y que definitivamente no están disminuyendo de manera sostenible la mortalidad. Aparece esta estrategia que va a estar simultánea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio hasta el 2030, que es la estrategia global para las mujeres, niños y adolescentes, y que tiene un lema muy bonito que es Every Woman, Every Child, que es que cada niño y cada mujer cuenta, porque cada mujer que se muere en Colombia nos disminuye ante el mundo como un país en desarrollo y como un país que tiene mejores ingresos, porque esto está anclado hacia un país que está, digamos, mejorando su desarrollo económico en el mundo. Entonces, esta estrategia tiene tres pilares, el Survive, Thrive y Transform, que básicamente es sobrevivir acabando con las muertes prevenibles, prosperar asegurando la salud y bienestar y transformar, que es expandir los ambientes nobles y los ambientes ennoblecedores. ¿A qué se refiere esta estrategia? Básicamente son los números de las metas que tiene que cumplir cada país en cuanto a mortalidad materna, que ya los habíamos hablado. En cuanto a asegurar el bienestar y la salud, está muy ligado a agua potable, a desechos, a rutas sanitarias, acceso a alimentos seguros y a educación. Y la parte de transformación está en cuanto a disminuir la extrema pobreza y la severa inequidad de los países. Esta estrategia global está propuesta por Naciones Unidas para el 2015 y básicamente es la manera en la cual vamos a poder innovar, mejorar los datos, erradicar la pobreza extrema, la educación y disminuir la mortalidad materna a las metas que tiene el mundo, que es menos de 70 por 100.000 recién nacidos vivos por país. Esto debe ser sostenible en el tiempo y debe ser de aquí al 2030. Por otra parte, se necesita liderazgo en el país y necesitamos más personas que estén enfocándose en la disminución de la mortalidad materna. Debe favorecerse el potencial individual de los individuos y debe ser fundamental garantizar la educación de las niñas y en los contextos de crisis humanitaria y de escenarios frágiles deben acceder a todos los riesgos, particularmente a la planificación familiar. El financiamiento en salud debe ser sostenible porque se organizan excelentes programas para disminución de muerte materna y se acaba el presupuesto y el programa queda sin fondos. De la misma manera, la comunidad tiene que proponer estrategias y encontrar soluciones. Si tenemos poblaciones nómadas como la del Bichada, la misma comunidad encontró que otros nómadas hicieran la parte de la promoción y prevención en salud. Eso le falta mucho aún para que sea un escenario ideal, sin embargo, la comunidad encontró esa alternativa ante la movilización importante de la población y cada comunidad debe buscar sus propias soluciones. Debe haber dinero en innovación e investigación y debe haber además resiliencia a los sistemas de salud en los cuales
Incluso en escenarios de emergencia, crisis, debe favorecerse que siempre haya la cobertura universal. A nivel multisectorial, todos nosotros, médicos, no médicos, sectores administrativos, deben estar enfocados en el impacto tan importante de disminuir la muerte materna en el mundo. Y por último, lo que se llama la responsabilidad y la rendición de cuentas de los gobiernos. Tenemos que continuar el proceso de resolver las desigualdades de calidad y acceso a los servicios. Por supuesto que una mujer que tiene medicina prepagada tiene una muchísima menor posibilidad de morirse durante un embarazo que una mujer que no tiene ningún tipo de cobertura. Por supuesto, si no tiene su ginecólogo privado que le atienda el parto, es mucho más probable que tenga un resultado favorable que si su ginecólogo está atendiendo 25 partos al tiempo. Entonces, hay desigualdades importantes en calidad y en acceso y esas desigualdades tienen que disminuirse y debe no solo haber una cobertura sanitaria universal, sino que todas las causas de mortalidad materna estén estudiadas, conocidas y tengan programas claros, guías y escenarios para manejo. Deben mejorarse la calidad de los datos y debe garantizarse la rendición de cuentas de los gobiernos. Esto es muy importante. Nosotros estamos ante un país que no está acostumbrado a que exijamos los números y las cifras de lo que se está logrando. El acceso a anticoncepción en Colombia tiene que mejorar. La meta para el mundo es que en el 2020 120 millones más de mujeres tengan acceso a planificación familiar. Esto implica que cada año tienen que haber 15 millones de mujeres más planificando y es fundamental que disminuya el embarazo adolescente. Como les dije, en Colombia es muy alto el número de mujeres menores de 19 años que ha tenido hijos. Y por último, es fundamental que prevengamos el burnout de los ginecólogos y de los intensivistas. Y la Asociación Médica Americana recomienda un programa de 7 pasos para prevenir el burnout. Y es fundamental que nuestras instituciones empiecen a ser instituciones para que no estemos tan cansados, para que no estemos tan desmotivados, para que esa materna que está taquicárdica, que está séptica, reciba toda nuestra atención, podamos hacerle la campaña sobre la sepsis, las metas de reanimación temprana y tenga la posibilidad de sobrevivir a una condición que podría matarla. Pero por supuesto, si uno está agotado, se siente mal pago, está desmotivado, tiene 20 partos más, trabaja en 3 sitios, eso va a generar que el rendimiento y la capacidad de atender y de solucionar los problemas esté menor. La Organización Mundial de la Salud recomienda las parteras. Las parteras, digamos que en Colombia es un tópico muy controversial, sin embargo, está claro según la publicación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la partería, que es un camino universal para mejorar la salud de las mujeres, sobre todo en aquellos lugares rurales o recónditos donde no tienen otra posibilidad. La apoya y la atesora la Organización Mundial de la Salud, pero es muy importante que se haga un apropiado seguimiento, cursos y actualización y idealmente partería profesional. Por otra parte, sabemos que 73 países tienen el 96% de la carga de muerte materna y además tiene el 91% de las muertes perinatales y el 93% de las muertes neonatales. Entonces, estos países producen la gran mayoría de nacimientos. No solo son donde más nacen niños, sino son donde más se mueren mamás y donde más se mueren recién nacidos. Y además solo tienen la mitad de los médicos y personal en salud que necesitan, menos de la mitad incluso. Entonces, lo curioso es que, por ejemplo, continentes y países que están de acuerdo con la partería profesional, como Europa y particularmente Suecia, Reino Unido, España, tienen un mayor número de parteras y al mismo tiempo tienen una menor mortalidad materna. Por supuesto que son parterías hospitalarias y son parterías profesionales, 5 años de enfermería y 2 años de partería. Colombia tiene aún partería rural y partería tradicional, que es patrimonio intangible de la humanidad. Sin embargo, necesitan, por supuesto, actualización, prácticas que salvan vidas, manejo de emergencia obstétrica y, por supuesto, que debe ser una herramienta que debe ser reglamentada adecuadamente en el país. Por otra parte, la Agenda de Salud de las Américas, que va hasta este año, en el 2017, y tiene que entregar cuentas en el 2018, le da mucho énfasis a fortalecer el trabajador de la salud, es decir, promover el talento humano que somos nosotros, promover la formación continuada, la educación continuada, promover que a regiones rurales estén actualizándose y esté haciéndose continuamente información y actualización, que al mismo tiempo promover el trabajo y que la gente vaya con cariño a trabajar en salud. De la misma manera, es fundamental que se entrene a todo el personal que maneja paciente obstétrica en las intervenciones críticas que salvan vidas. Básicamente, los trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, parteras, promotores de salud, intensivistas, anestesiólogos, todo el personal debe estar relacionado directamente y debe tener claro
el manejo de antibióticos parenterales, de uterotónicos, de anticonvulsivantes, de sulfato de magnesio, deben saber cómo hacer remoción manual de placenta, deben tener claro cómo hacer la remoción de productos retenidos, reanimar un bebé y la atención del parto obstruido. Bueno, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que a pesar de que los países están disminuyendo la mortalidad materna por causas básicas como hemorragia, infección e hipertensión, está aumentando la mortalidad por cardiopatía y por TEP. Como habíamos dicho al inicio, más mujeres de mayor edad se están embarazando. Más mujeres que tuvieron cardiopatía en la infancia se están embarazando. Más mujeres con tetralogía de Fallot, con hipertensión pulmonar, con transposición de grandes vasos se están embarazando y al mismo tiempo estamos teniendo más causas de tromboembolismo pulmonar. Esto hace que no se haya logrado una disminución total de la muerte materna. Recuerden que es fundamental la generación de guías de práctica clínica basadas en la evidencia y que estén adaptados a entornos locales. Por último, debemos generar, retroalimentar, socializar y reevaluar estas guías y manejar agresivamente las comorbilidades. Toda mujer que tenga una condición previa a la gestación, cardiopatía, una enfermedad, diabetes, hipertensión, deben ser identificadas antes del embarazo, deben ser manejadas durante el embarazo y coordinar un equipo multidisciplinario para que mejore los desenlaces. Existen otros esfuerzos que es tratar de financiar la resolución de problemas en maternidad segura, es decir, el Estado tiene que pagar porque las personas que están en atención con maternas reciban la mejor educación, la mejor formación y las intervenciones críticas que les salvan vidas. La educación continuada es responsabilidad del Estado. El país debe unirse a los objetivos globales en disminución de mortalidad materna, se debe garantizar el cuidado de buena calidad y se debe poder manejar los diferentes niveles de atención. Todas las mujeres deben tener consejería preconcepcional, el servicio debe ser en el idioma y en el lenguaje que entienda la gestante, toda remisión a un especialista se considera urgente y debe haber cuidado apropiado multidisciplinario. También hay políticas de excelencia en el cuidado, buscando los servicios de emergencia obstétrica y los equipos de respuesta rápida en obstetricia, tratar de aumentar la creación de unidades de cuidado crítico obstétrico como estrategias para disminución de la muerte materna. Estas unidades de alta dependencia obstétrica y de cuidado crítico obstétrica, la creación de centros de excelencia también ha disminuido mortalidad, particularmente Reino Unido y España son los principales exponentes de cómo han disminuido mortalidad. Y por último, para concluir, debemos recordar que todo lo que hagamos para disminución de muerte materna se debe aplicar en un marco de derechos humanos. Se debe tratar de garantizar que la atención en salud sexual, reproductiva, la atención de maternas y de recién nacidos tiene que estar disponible, debe ser de alta calidad, debe ser accesible y debe ser aceptada para todas las personas que lo rodean. Y no podemos olvidarnos que debemos empoderar a nuestras mujeres y nuestras niñas y debemos exigir la rendición de cuentas de los gobiernos. Muchas gracias y quedo entonces atenta a lo que ustedes quieran preguntarme por el chat. Bueno, muchas gracias a todos. Quedo pendiente si alguien tiene alguna pregunta en el chat, la pueden escribir. Buenas noches. Bueno, en Colombia nosotros debemos hacer digamos, un proceso de integrar los sistemas políticos con los sistemas de salud. Los médicos, sobre todo los médicos especialistas y los supraespecialistas, están completamente
alejados de la política pública y están alejados de la salud pública y no han estado como tomadores de decisiones. Esa es parte fundamental del problema. Las personas que más conocen respecto a muerte materna, hemorragia obstétrica, infecciones, respecto a lo que necesitan en los diferentes escenarios, se han mantenido alejados de la política en salud. Y estamos siendo, ustedes saben, manejados por economistas y por otro grupo de personas que manejan muy bien su conocimiento, pero que a veces están un poco alejados de la realidad nacional. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que integrarnos como médicos y poderle exigir al gobierno lo que se necesita. Fundamental la creación de guías de práctica clínica. Ahorita acabamos de generar la guía de práctica clínica para prevención de enfermedad tromboembólica en embarazo y puerperio, que va a ser próximamente publicada, que es fundamental que todo el país empiece a hacer lo mismo. El kit de emergencia obstétrica, el uso del sulfato de magnesio, el uso del código rojo y la implementación del código rojo son estrategias que han disminuido mortalidad. Debe haber estrategias críticas en planificación familiar. Es fundamental que se ofrezca la planificación familiar, sobre todo a adolescentes, y la idea es que toda mujer con una comorbilidad reciba adecuada remisión y consulta preconcepcional. Es fundamental que todos los datos se reporten, todo lo que tengamos de datos se reporte, y así el país puede encontrar las 4 o 3 principales causas y generar políticas claras de acción direccionadas a disminuir esas causas. Hay otra pregunta en cuanto al punto de vista curricular para implementar en la atención primaria como una acción para transmitir en los médicos información. Bueno, respecto a la pregunta del doctor Cogollo desde Montería, básicamente las escuelas de medicina están cambiando los currículos y están tratando de enfocarse un poco más en atención primaria y en salud. Definitivamente esa estrategia puede ser mucho más útil para Colombia que formar estudiantes de medicina que conocen la última molécula y la mayor tecnología disponible y no saben atender un parto. Entonces, realmente, todas las estrategias de atención primaria en salud y los currículos circulares que están teniendo actualmente las universidades son excelentes. Es fundamental que a los estudiantes de pregrado y durante el internado, adicional a todos los conocimientos que aprenden de ginecología y obstetricia, se les haga un curso especial de manejo de emergencia obstétrica, lo que es hemorragia y código rojo, manejo de tromboembolismo pulmonar, reanimación en la embarazada, infección y sepsis en el embarazo y preeclampsia, por supuesto, y que esos 4 módulos estén de manera dinámica reforzándose a lo largo de la carrera. La doctora Carolina Lugo, también de Montería, nos pregunta qué estrategias se pueden implementar para disminuir el síndrome de burnout y cómo enfocar esas estrategias en la formación de pregrado y posgrado. Es una excelente pregunta. Básicamente, lo primero con el síndrome de burnout es que hay que saber que es una realidad en nuestro medio y que tenemos que hacer diagnóstico de burnout. Existen unas encuestas específicas de burnout para médicos que utilizan varios niveles, lo que es la despersonalización, digamos, el desapego por el trabajo, son varias esferas que afectan la calidad de vida. Y al medir burnout, uno puede primero que nada hacer un diagnóstico y conocer nuestra población de médicos, qué tan cansados realmente están y qué tan importante es el síndrome de agotamiento y con qué severidad para empezar a generar las estrategias. Por supuesto que se requieren mejores tarifas de pago para algunas especialidades como los ginecólogos, porque si uno tiene que trabajar en 2 o 3 lados y recorrer los trancones de toda una ciudad para poder llegar a su segundo trabajo, por supuesto que esto va a generar un agotamiento. A pesar de la controversia, las parteras en otros países se utilizan para, por lo menos en Europa, lo que es Suecia, Dinamarca, Reino Unido, atienden de manera hospitalaria los partos de bajo riesgo. Y hay una ala hospitalaria en la cual están todas las parteras atendiendo los partos de bajo riesgo, con todas, pues digamos, todas las fortalezas que tienen en cuanto a buen trato y a manejo y apoyo emocional a la mujer, y todos los que se complican, tienen alto riesgo, pasan al otro ala del hospital que está ubicado generalmente en el mismo piso para que sean atendidos por el obstetra, y el obstetra está con los embarazos de alto riesgo, las cesáreas y las pacientes más complicadas, tienen menos pacientes, pero les puede atender con mejor calidad, y por supuesto las parteras manejan un volumen mayor y tienen esas capacidades, digamos, emocionales que son importantes. Para pregrado y posgrado es fundamental que desde el principio se empiecen a generar estrategias, digamos que los médicos solo nos enseñaron de medicina y no de estrategias de autocuidado, de deporte, de alimentación saludable, de cultura general, de tener hobbies,
Y eso son cosas que la formación universitaria, tanto en pregrado como en posgrado, no puede perder. Perfecto. Bueno, la mortalidad materna, definitivamente el sistema de registro ha mejorado muchísimo. Sabemos que todas las muertes maternas son de obligatoria notificación en las primeras 24 horas y que existen los sistemas de red para notificar de inmediato y la visita y todo el proceso que se hace del análisis de caso y todo el proceso del COE se realiza de manera prioritaria, pero es muy, muy importante que recuerden que la morbilidad materna extrema es de obligatoria notificación en los últimos años y sin embargo hay un subregistro y son demasiados los datos. ¿Cuál es el objetivo de notificar las morbilidades maternas extremas? Lo más importante de la morbilidad materna extrema y del proceso de reporte es que por cada 9 morbilidades maternas extremas puede haber una muerte. Según Critical Care del año 2015, por cada 9 eventos de cuasi evento o near miss o morbilidad materna extrema, tenemos una muerte. Entonces, si nosotros podemos enfocarnos en esos casos de morbilidad materna extrema, vamos a disminuir de manera indirecta la muerte. César Sagar Sargani nos pregunta sobre lo que es la aproximación global. Él percibe interés de las asociaciones profesionales para aumentar la calidad del servicio y qué ideas tenemos para médicos futuros y estudiantes futuros y cómo podemos revitalizar el amor por la profesión médica. Es una excelente pregunta. Los médicos estamos perdiendo motivación e interés por la carrera. Estamos teniendo un proceso en el cual nos sentimos un poco vulnerados por las demandas, por el riesgo médico legal, por los horarios extenuantes, por la carga laboral excesiva, el ingreso muchas veces es menor a lo que le invertimos a la carrera. Sin embargo, pues es una profesión que amamos y desde el principio los estudiantes de medicina deberían tener claro durante su formación que van a pasar por momentos difíciles y que a veces el éxito no está garantizado y que digamos que hay que fortalecer otras cosas como las relaciones sociales, las relaciones de amistad y los hobbies. Parte del problema con los médicos de mi generación y los que son mayores que yo es que nos enfocamos demasiado en la carrera y perdimos de vista que había otras cosas. Las universidades están enfocándose muchísimo más ahora en la formación integral del estudiante como persona y eso es un plus que yo creo que va a integralizar al médico. Muchas gracias también a ustedes por su atención. Vamos a ver unas últimas preguntas. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, tenemos una invitación a dar clases en Unicinu Montería. Muchas gracias. Es muy importante que tratemos de llevar todos estos escenarios hacia otras regiones, casi que toda la formación se centra en Bogotá, Medellín, Cali, y estamos perdiendo de vista zonas que realmente no necesitan. Bueno, Narlis Narváez nos pregunta sobre qué estrategias se pueden implementar para disminución de la mortalidad en la población vulnerable del país. Es una excelente pregunta porque estamos en un momento de transición con el acuerdo de las FARC, en la cual todos los centros en los cuales está toda la población que se está retirando de la guerrilla se está movilizando hacia las ciudades. Son poblaciones particularmente vulnerables porque son mujeres que en algún momento habían tenido restringida la maternidad y el derecho a la maternidad y que probablemente tiendan en este momento de la transición política de las FARC a embarazarse. Es una población particularmente vulnerable
porque han tenido una serie de privaciones a lo largo de su vida que puede hacerlas particularmente vulnerables a enfermedades infectocontagiosas y de transmisión sexual, además que sus cuidados de salud sexual y reproductiva no tenemos muy claro cuáles son. Es una población particularmente vulnerable, al igual que drogadictos, mujeres con drogadicción, prostitución, niñas y adolescentes. El Estado definitivamente tiene que empezar a generar líneas de acción directas para disminución de muerte materna y disminución perinatal. Las nuevas MIAs y RIAs y todas las rutas integradas de atención en salud están con unos énfasis muy importantes para tratar de fortalecer la atención integral de las maternas. Hay un claro problema que es que la ley 412 tiene casi 17 años y el problema es que las RIAs y las MIAs son de este año, mientras que la ley 412 es de 15 años. Eso hace que haya unos procesos de desarticulación entre todas las bonitas cosas que quiere hacer el gobierno, pero que se deben de alguna manera tratar de estandarizar. Yo pienso que las nuevas rutas integrales de atención y todos los programas materno-perinatales, los programas de maternidad segura, van a mejorar la atención en las poblaciones vulnerables. Es muy importante que recordemos la tromboprofilaxis, es una causa de muerte que tenemos ahorita muy importante en Bogotá, al igual que la sepsis, y son absolutamente prevenibles. Los 4 temas de emergencia obstétrica, infección, preeclampsia, muerte, tromboembolismo pulmonar y sepsis deben estar en el día a día y debe haber retroalimentación cotidiana en los hospitales. Si todos los hospitales cada 6 meses hicieran una retroalimentación de un día de esos 4 temas, seguramente que disminuiríamos una gran parte de la mortalidad del país. Y el personal de salud, por supuesto, que se tiene que comprometer a leer un poco más, investigar un poco más, se tiene que comprometer a que estos 4 temas que están generando la muerte de nuestras pacientes, de nuestras maternas, saberlos manejar, saber identificar una trombosis venosa profunda, saber identificar un tromboembolismo pulmonar, saber manejar un código rojo, tener muy claro en los hospitales los lineamientos de código rojo, notificar todas las morbilidades y las mortalidades, y obviamente dentro de ese proceso se va a construir la gran, digamos, mejoría de la morbilidad y la mortalidad materna. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber asistido. Esperemos que podamos encontrarnos en otra oportunidad. Bueno, nos pregunta Héctor Pérez respecto a cómo mejorar la participación gubernamental. Como les dije, es preocupante que los que estamos más relacionados con el tema siempre hemos estado alejados de la toma de decisiones. Hemos visto, por ejemplo, cómo las asociaciones de gremios como la Asociación de Anestesiólogos, la SCARE, han ganado poder y por eso en algún momento tuvieron no solo poder de negociación tarifario, sino también respecto a las condiciones laborales y pudieron darse un nivel importante en cuanto a la especialidad. Los ginecólogos se están asociando, actualmente hay una unión gremial de obstetras y ginecólogos y se está empezando a presionar la parte política. Existen ahora, por supuesto, más personas que queremos hacer salud pública y política pública, y esa parte es fundamental porque nunca hemos sido parte de los actores tomadores de decisiones y siempre hemos estado simplemente aceptando lo que el gobierno y lo que nos dice el Estado y no hemos participado directamente en las decisiones. Nosotros como gremio debemos hacer guías de práctica clínica basadas en la mejor evidencia disponible. Como no tenemos los recursos, debemos adaptarlas a nuestro entorno y es nuestro deber socializarlos y repetirlos y escoger cuáles son las patologías que nos están matando a las pacientes, hacer las guías de práctica clínica y tratar de buscar el mejor desenlace para nuestros pacientes. El código rojo, que es una estrategia antioqueña para disminución de la mortalidad por hemorragia, definitivamente es una estrategia que debería implementarse en otras partes del mundo. Ha demostrado una importante disminución de la mortalidad por hemorragia, que de pronto no hemos medido porque los estudios de antes y después no se hicieron en el momento que era, pero fue una estrategia fabulosa, de la misma manera que el kit de emergencia obstétrica y todas estas iniciativas que se están volviendo de obligatorio cumplimiento. No tuvimos las mejores guías del Ministerio de Salud, se están mejorando esas guías, lo mismo las guías de la Secretaría, pero debemos empezar a tratar de optimizar esas guías para que sean de obligatorio cumplimiento y de la misma manera podamos medir
adherencia a guías. Y bueno, bueno. Respecto al control de natalidad obligatoria, es una pregunta que nos hace Wen Liang respecto a la política del hijo único que hubo en China durante varios años para evitar la superpoblación. En Colombia tenemos un problema de aumento de la fecundidad, pero particularmente en población vulnerable. Es decir, si ustedes recuerdan las diapositivas donde vimos la tasa de fecundidad, en Colombia tenemos 2.3 hijos por mujer, pero que si nos vamos a áreas rurales, a mujeres, digamos, con un quintil de riqueza muy bajo, es decir, mujeres que pertenecen a la pobreza, y al mismo tiempo miramos mujeres sin educación, pueden llegar hasta 4 hijos por mujer. Por supuesto que somos un país democrático que en ningún momento estaría, digamos, de acuerdo con la obligatoriedad de la política del hijo único. Sin embargo, se deben fortalecer claramente los sistemas de planificación familiar. El aborto inseguro es un problema, el aborto en condiciones de insalubridad es un problema, pero el problema en sí no es el aborto, el problema es que esas mujeres no se debieron haber embarazado. Es que son mujeres que han sido muchas veces sometidas o vulneradas, obligadas, coercionadas para estar en gestación y que además no pudieron tener acceso apropiado a los servicios de planificación, desconocimiento, mitos, prácticas de planificación que no tienen ninguna evidencia, han generado que haya una tasa muy importante de embarazo no deseado, de embarazo planeado, y por supuesto eso está anclado a pobreza y está anclado a la baja educación. Entonces, en nuestro país la solución no sería una estrategia como la estrategia china de la política del hijo único, sino que realmente debe fortalecerse los sistemas de planificación y la educación que debe, por supuesto, estar fortalecida en el hogar, en los medios de comunicación, en la escuela, en los colegios. Y ahorita que tenemos la capacidad de las redes sociales y todo lo virtual, tenemos esa gran posibilidad de lograr que las redes sociales nos apoyen en que las mujeres planifiquen más y tener menos embarazos no planeados, no deseados, o en mujeres que no tienen las condiciones de salud o las condiciones socioeconómicas para tener un hijo. Bueno, creo que entonces se nos está acabando el tiempo. Les agradezco a todos su participación, muy amables por su asistencia y su escucha. Estamos pendientes de nuevas actividades. Muchas gracias.